Voy a dar la oportunidad de que elogie a Vox, que es algo que seguramente hasta este momento no ha sentido usted la necesidad de hacer en ningún momento. Vox ayer denunció que en el Congreso de los Diputados llegaba una delegación iraní y que el protocolo decía que las diputadas no pueden estrechar la mano de los señores iraníes y que al parecer se había dado por buena esa condición que ponían ellos. Y Vox dijo, nosotros nos parece que no hay que transigir con una discriminación hacia la mujer, y finalmente no hubo saludos porque el Congreso entendió que era mejor que no los hubiera. Aplaude la iniciativa que tuvo Vox al denunciar este trato discriminatorio a la mujer. Sí, pues no, mire, no sé cómo ha sido la cuestión y no sé si fue el único que se dio cuenta, el único protesto, no lo sé. Pero en fin, después de elogios a una cultura que tampoco se diferencia mucho a la iraní, en ese sentido me parece que no les voy a dar tampoco esta vez esa gracia. Anabel. La primera vez que el nombre de don José Luis Ábalos saltó a la palestra fue cuando en el año 2000, en el Congreso de los Socialistas Valencianos, del PSPV/PSOE, fue candidato a la Secretaría General, apoyado por el sector político que lideraba don José Luis Balbás, que se llamaba Los Renovadores por la Base, o de la Base. Era el sector cuyo referente en Madrid era don Eduardo Tamayo, en ese momento no muy conocido, pero que 3 años después iba a dar la nota. Pues era ese sector el que en Valencia apoyó al señor Ábalos como candidato a secretario general de la PSPV, en unas primarias, o votación mejor dicho, por Congreso de Delegados, en las que fue derrotado por la mínima por el señor don Joan Ignasi Pla. A partir de ese momento tuvo un papel más secundario y muy vinculado a la provincia de Valencia. Cuando en el año 2014 don Pedro Sánchez toma el poder del PSOE a nivel nacional, el señor Ábalos no aparece en su equipo como de los más cercanos. Los que aparecen como principales colaboradores del señor don Pedro Sánchez son el señor don César Luena como secretario de Organización, que es el cargo más importante a nivel orgánico del PSOE, de funcionamiento interno, y como portavoz del PSOE en el Congreso aparece don Antonio Hernando. El señor Ábalos no jugaba un papel de primera fila en ese periodo. Cuando en el año 2016 al señor Sánchez lo defenestran políticamente, el señor Luena, que le había apoyado inicialmente durante el proceso, deja de apoyarle para acercarse a otra de las candidaturas, y el señor don Antonio Hernando directamente se pone enfrente de él apoyando a los que le han echado y siendo portavoz parlamentario de la gestora que representa a los que han echado al señor don Pedro Sánchez. O en lugares tan importantes como en el que yo he estado, pues siempre te llevas chascos, te llevas decepciones, ¿no? Para mí, una decepción personal ha sido, por supuesto, la decisión de Antonio Hernando de mantenerse en la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Yo no voy a hacer ningún reproche a Pedro. Yo a Pedro le tengo un enorme afecto personal. Yo he sido padre hace solo unos meses, hace 3 meses, ¿no? Y mi mujer y yo habíamos hablado de hacerle un bautizo civil a nuestra hija esta primavera y habíamos pensado en Pedro como padrino de la niña. Me dio mucha pena cuando la gestora calificó y explicó y justificó la permanencia de Antonio Hernando como presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, calificándole a él como correa de transmisión, ¿no? Y me da lástima que tomara esa decisión. Es en ese momento cuando don Pedro Sánchez forma una nueva escudería. En esa escudería está como asesor el famoso don Iván Redondo, y es en esa escudería en la que aparece don José Luis Ábalos como nueva mano derecha del señor Sánchez para ir ganando federación tras federación la batalla por los adeptos de cara a las primarias. Primarias que don Pedro Sánchez ganará. Tenemos que reconocer hoy que quien ha ganado ha sido el Partido Socialista Obrero Español. Y después de ganar, los cargos que antiguamente habían ocupado el señor Luena y el señor Hernando serán concentrados en una única persona, don José Luis Ábalos, que será a la vez secretario de Organización del PSOE y portavoz parlamentario del PSOE. Además, con más poder que un portavoz normal, porque don Pedro Sánchez no es diputado en ese momento, con lo cual la labor de representación del PSOE en el Congreso queda concentrado en el señor Ábalos. Somos el nuevo Partido Socialista Obrero Español, dispuesto para combatir la justicia, con justicia, las injusticias, dispuesto para convertir la resignación ante los problemas en una nueva esperanza de futuro. Muchas gracias.
que se estrenó con una moción de censura que presentó Podemos contra el señor Rajoy, precisamente para aparecer él como jefe de la oposición en lugar del PSOE, cosa por la que le riñó el señor Ábalos. Una, porque no está bien planteada. Una iniciativa de estas características se trabaja, se construye, se buscan los apoyos antes de, no digo de anunciarla, de presentarla seguro, pero incluso de anunciarla. Uno va, me han criticado muchos por lo de Maduro, no, yo me refería a las condiciones de maduración que exige una iniciativa de estas características. Pero la verdad es que nosotros no hemos tenido conocimiento de ninguna propuesta de verdad hasta ayer, ¿no? Solo un año después de ese episodio fue el PSOE el que presentó una moción de censura que Podemos sí apoyó, y de nuevo fue el señor Ábalos el que fue el encargado de presentar la moción de censura en la que el señor Rajoy fue derribado y que llevó al señor Sánchez a la Moncloa. La certeza jurídica de que era Gürtel, de que Gürtel era el PP y el PP era Gürtel. Usted puede presentar mociones de censura, puede votarlas, puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente, pero lo que no debe es mentir en el Congreso de los Diputados. Usted por esto no pasará como un buen presidente a la historia democrática de nuestro país. Usted, señor presidente, ha hundido hasta límites insospechados la dignidad de la sede que ocupa. Señor Ábalos, ¿pueden ustedes presumir de incorruptos? Y cuando el señor Sánchez entra a la Moncloa, el señor Ábalos entra como ministro de Transportes y Fomento, uno de los ministerios con mayor presupuesto. Y a la vez que es ministro, sigue siendo el secretario de Organización del PSOE y, por tanto, el número 2 a efectos de partido. De hecho, durante el año electoral de 2019, es el señor Ábalos el principal portavoz del PSOE que hace llamamientos a que Ciudadanos le apoye. Quiero dirigirme a Ciudadanos, y en concreto al señor Rivera, para que salga de su laberinto. Le pedimos a Ciudadanos que se abstenga o apoye la investidura y que desempeñe su papel en la oposición si es lo que pretende. Era el momento en el que el PSOE no quería gobernar ni con Podemos ni con los independentistas, sino que quería gobernar con Ciudadanos. Pero Ciudadanos no quería porque en ese momento quería ser el PP bis. Y el argumento del señor Ábalos era que Ciudadanos tenía que apoyarle porque compartían que eran partidos regeneracionistas. Apelamos a que no se den acuerdos de bloques ideológicos, sino de bloques regeneracionistas, ¿no? Por eso apelamos a otras fuerzas más comprometidas también con la regeneración democrática a que posibiliten este cambio. Una vez quedó claro que el señor Don Albert Rivera solo quería pactar con el PP, fue también el señor Ábalos el encargado de poner la cruz a Ciudadanos. En política se viene a servir, a ser útil, y estos son unos inútiles. Estos vinieron a regenerar y siempre están con los mismos. Entonces, para ser muletilla del Partido Popular, para eso no hace falta, basta con el PP, no hace falta su aportación, para nada. El problema no fue lo que dijera el señor Ábalos, sino lo que dijo el propio elector de Ciudadanos, que compartía gran parte de los argumentos del señor Ábalos, por lo que parece, porque en las siguientes elecciones se pasó en masa al PP o a Vox, salvo en Cataluña, donde se pasaron al PSC. En el año 2020, justo antes de la pandemia, ocurre el episodio llamado como del Seagate, la visita inesperada, o quizá no tanto, la que entonces se decía que era una visita inesperada de la vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibido la entrada en suelo de la Unión Europea y que, según la versión que nos contaron entonces, el gobierno se enteró de esa visita en el último momento, el señor Grande Marlaska avisó al señor Ábalos, sin dejar claro por qué iba el señor Ábalos a impedir la visita y no la ministra de Exteriores de entonces, fue el señor Ábalos acompañado por su asesor, don Koldo García, y, según se aseguraba entonces, había impedido una crisis diplomática y la oposición y los medios de comunicación eran muy puñeteros porque hay que retorcer lo que había sido simplemente una gestión diplomática bien resuelta. Delcy Rodríguez es la vicepresidenta de Maduro y tiene prohibido pisar suelo europeo desde 2018. La Unión Europea la sancionó tras acusarla de crímenes contra los derechos humanos. Fuentes del gobierno aseguran que Ábalos fue a Barajas a recibir al ministro de Turismo venezolano, amigo suyo desde hace años, pero que no tuvo ningún contacto formal con Rodríguez.
Tenemos un gobierno que siempre hemos apoyado a la oposición venezolana. Pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para intentar hacer y confrontar con el gobierno de España. Ahora estoy en un fin de semana un poco rarito para mí. Molesta, pero no me impacta. En una entrevista a La Razón ha explicado que Grande Marlaska, ministro de Interior, le pidió que recordara a Rodríguez que no podía pisar suelo español. Aplausos desde la bancada socialista, gritos de dimisión desde los escaños de la oposición. Cuéntenos una verdad, que a veces hace libre. Dimita ya, dimita por mentiroso. Dimita, no, que ha venido para quedarse. Conseguí dos cosas. Una, que no pisara territorio Schengen, se ponga como se ponga. Dos, conseguí no tener más problemas en el ámbito diplomático. No entró en espacio Schengen. Yo no he tenido una reunión, yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo y de alguna forma también recordarle que no podía entrar en España. ¿Cuánto duró, según usted, el encuentro, saludo, reunión? Pues yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Hombre, 20-25 minutos es más que un saludo, ministro. Sí, pero no me da tiempo a tratar nada, como comprenderá, tampoco es una reunión. A tratar que no se bajara del avión, que era lo que le habían encomendado. No me habían encomendado eso, sino que me asegurara de que efectivamente no era esa la intención. Pero se da cuenta que lo mismo que yo le he preguntado me lo niega, pero me lo confirma. A mí lo que me dice el ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Y subo al avión, yo no la conocía, me dijo que lo tenía claro y que iba para Turquía. ¿Y no se trató ningún otro tema? En absoluto. El secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España han hecho una novela, el Delcy Gate. A los que entonces informaban de que en aquella visita podía haber habido que si bolsas, que si había intereses, que si el señor Koldo García podía haber hablado de algo que beneficiaba a un empresario llamado don Víctor de Aldama, pues a los que hablaban de esto se decía que eran conspiranoicos porque hablaban sin pruebas. Luego llegó la pandemia y todo el tema de quién hacía o no quién no hacía negocios con las mascarillas, de lo que en ese momento se habló lo justo, porque el país estaba más preocupado en otras cuestiones. Pero un año después, en 2021, el señor Sánchez sorprende haciendo un cambio de gobierno en el que saca al señor Ábalos como ministro de Transportes y al mismo tiempo le destituye como secretario de Organización. Es decir, que de un día para otro el señor Ábalos queda casi volatilizado de la política, reducido a diputado raso. Ferraz difundía un comunicado en el que José Luis Ábalos anunciaba que dejaba la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Dice que para él ha sido un honor, que deja al partido cohesionado en torno a la figura de Pedro Sánchez y que hoy el PSOE es un partido más fuerte. Sí, es un terremoto, pero es un terremoto parcial, Antonio, porque es un terremoto que solamente afecta a un sector del gobierno, mayoritario desde luego, que es el sector socialista. El sector Podemos, Izquierda Unida, etcétera, no resulta afectado. Un 14 de julio del año 21, cesa a José Luis Ábalos no solo como ministro de Transportes, que podía decidir darle un cambio al gobierno, sino le cesa como número 3 del partido. Y se lo carga como su mano derecha en el partido cuando nadie le lo esperaba. ¿Qué argumento te dio? No, ninguno. Es decir, normalmente hombre, no suelo preguntar aquello que no tienen interés de contármelo. El día que deja el ministerio, ningún otro ministro está junto a él, cuando es habitual que en tu despedida como ministro seas apadrinado o por el presidente del gobierno o por alguien que actúe en su nombre. En ese momento se planteó si es que había habido algún tipo de enfrentamiento personal, tipo como cuando se peleó Rajoy con Margallo, que se han chocado personalmente. Pero creo que el de José Luis Ábalos fue seguramente el más sorpresivo. Y entonces se dijo que bueno, que había cosas de su vida personal, que eran un poco turbias, pero era solo su vida personal. Luego empezó a circular otra teoría, que tenía algo que ver con si tenía que ver con la vida nocturna del señor Ábalos. Y los paparachis de las redes sociales difundieron alguna imagen en la que se veía al señor Ábalos acompañado de una mujer, lanzando las insinuaciones habituales en este campo. Realmente quien más se mojó fue don Álvaro Nieto, el director de The Objective, que fue el primero que, en una noticia que firmaba doña Katie Garat, publicaba abiertamente que el cese del señor Ábalos se debía a la vida nocturna del ministro, asegurando que durante la pandemia había destrozado un parador.
Pero ¿cuál es la verdadera razón de su salida del gobierno? Una supuesta doble vida oscura y caótica, con fiestas y mujeres en plena pandemia, con habitaciones destrozadas con restos de todo. Eso no es. Esto es vida personal. No. Una fiesta en plena pandemia, en etapa de restricciones, es vida personal o política. Aquella información tenía algún punto un poco controvertido, que era la famosa referencia a que se hablaba de que había un vídeo, pero que no estaban seguros de si ese vídeo existía. Que en un momento habláis de un vídeo que citáis literalmente que nadie ha visto y no sabemos si existe, un vídeo en el que salen Ábalos y Koldo con mujeres, y después acto seguido decís que ninguna de las fuentes consultadas por este diario admito haber visto el documento audiovisual. O sea que os hacéis eco de un vídeo que no ha visto nadie y decís supuestamente lo que aparece en ese vídeo, sin que ni siquiera las fuentes lo hayáis visto, y por supuesto entiendo que ni tú ni el director de vuestro medio lo ha visto tampoco el vídeo. O se ha visto ese vídeo. ¿Por qué habláis de ese vídeo si no se ha visto el vídeo? Yo no me voy a someter a tu escrutinio. Eso despertó muchas críticas en el sentido de que si el medio de comunicación, al hablar de un vídeo, reconocía que no sabía si existía, se establecía duda entonces por qué hablaba del vídeo antes de haber acreditado su existencia. El programa de Mediaset del señor Risto Mejide se erigió entonces en principal defensor del señor Ábalos contra el digital de Objective. Exministro de Fomento y Transportes, el tabloide digital de Objective ha puesto el foco en el que fue uno de los hombres más fieles a Pedro Sánchez y fue apartado del poder sin un motivo claro y un supuesto vídeo que nadie ha visto. Son los argumentos de Ketty Garat, esta periodista de The Objective, que dispara sin mostrar una sola prueba. Encuentran una habitación de un parador en el que se produce una fiesta que queda absolutamente destrozada y en el que se encuentran restos de todo. ¿Qué hay de cierto en estas acusaciones? ¿Por qué se usa la vida personal de un exministro para atacar? No han acreditado nada respecto del parador que destrocé. La Guardia Civil dice que no estaba en mi vida en ese parador. La que vio el vídeo, ese que nadie había visto, salvo el momento del juicio, en el que dicen, sí, conocemos quién lo ha visto. Consiguen que vaya, le costó mucho ir, por cierto, y cuando va dice, yo ni he visto ningún vídeo, no conozco a este señor y ni me lo imagino en eso. Listo. Y las fuentes de toda solvencia, pues todas negaron la información. Pero también es cierto que hablar sobre el parador era la mejor forma de no hablar de otras cosas que estaba publicando The Objective, que a lo mejor eran más interesantes, porque The Objective también estaba publicando para ese momento una cadena de informaciones que señalaban una serie de viajes muy sospechosos que el señor Ábalos había hecho siempre en compañía del señor Koldo García, el que también le había acompañado en el famoso Delcigate. El señor Ábalos respondió filtrando unos mensajes que había intercambiado con el señor don Álvaro Nieto cuando ambos claramente tenían una relación mejor y el señor Nieto al parecer le había pedido trabajo cuando dejó el país. Una práctica que suele ser habitual cuando alguien pierde trabajo, informar a sus contactos que está disponible por si conocen a alguien. ¿Pediste trabajo a Ábalos cuando te tiraron del país y debería habértelo dado? ¿Es cierta esta información? Esto es rotundamente falso. Cuando yo estaba en el país, efectivamente, yo tenía muy buena relación con el señor Ábalos, igual que la tenía con Pedro Sánchez y otros muchos políticos. Decían que yo me estaba vengando de Ábalos porque no me contrató en su momento. Yo te decía que es rotundamente falso que yo me estuviera vengando de Ábalos porque no me diera trabajo. La palabra venganza la di, pero lo que es cierto, lo que sí es cierto es que usted sí le pidió trabajo a Ábalos y yo tengo la prueba documental. Si buscas gente para tu equipo, cuenta conmigo, por favor. O llámame al menos si nos conocemos. Creo que te puedo aportar cosas. Supongo también que sabrás que yo he estado trabajando para destensar las relaciones del periódico con el PSOE durante los últimos meses. Hablamos, gracias, 13 de junio de 2018. ¿Y con esto qué me quieres decir, Risto? Pero que en este momento podía dar la imagen de periodista ingrato, que ataca al señor Ábalos para vengarse. En todo caso, aunque fuera así, es secundario la intencionalidad del periodista sobre si la información que publica es veraz. Y hay que decir que fue el señor Nieto, primero en Voz Populi y luego en The Objective, el que más puso el círculo en el señor don Koldo García cuando nadie hablaba de él, porque para una gran parte de periodistas el nombre del señor don Koldo García no fue conocido hasta comienzos de este año, cuando fue encarcelado al descubrirse que estaba siendo investigado por una trama de cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Detenido Koldo García, el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. Se le investiga como miembro de una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Con él han sido detenidas alrededor de 20 personas.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? ¿Se vincula usted de...? Me tienen que vincular, mejor dicho. Está pidiendo sus explicaciones de forma inmediata. Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído, y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Duelen estas cosas, claro. Esos posibles pagos de comisiones al señor No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales, algo que siempre me preocupé, por cierto. Yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. ¿Tiene relación con el señor Koldo? Bueno, con el tiempo la vas perdiendo. Pues la gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo, ni tengo asistente ni nada. Hasta donde yo sé, él tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? ¿Usted fue destituido como ministro por este asunto? Obviamente no. Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás. Bueno, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir. Hoy escribías, Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Antonio. El periodismo fue por delante, ahora toca que se haga justicia. Cuidado con tragarse la milonga de que Koldo García actuaba en solitario y a espaldas de Ábalos. Ambos son uña y carne, una sociedad indisoluble. ¿Tú crees que esto termina salpicando de forma directa a Ábalos? Bueno, vamos a ver, yo creo que Ábalos está implicado de forma directa desde hoy mismo. No hace falta mucho más para saber que le salpica el caso. Es decir, otra cosa es que se haya lucrado con este asunto. Yo lo que sostengo desde el principio, este asunto parte del año 2020, yo vengo siguiendo a esta pareja desde enero del año 2020, porque hay que recordar que estos dos fueron juntos en el coche de Koldo a ver a Delcy al aeropuerto de Barajas. Con las maletas aquellas. Aquello fue... Una cosita, acompañados por el presidente del Zamora Club de Fútbol. Bueno, entonces lo que quiero decir es que desde enero del año 20 vengo trabajando sobre este asunto. El que aparecía como jefe de esa trama era el empresario don Víctor de Aldama, recientemente encarcelado por otro tema de corrupción, y que en ese momento el señor Ábalos tenía que reconocer que sí, bueno, le ponía cara. ¿Víctor Aldama? Sí. Sí lo conoce. Sí, porque él era presidente del Club de Zamora, nos pidió una audiencia, porque tenía la presentación, la promoción del equipo que lo estaban promocionando, habían hecho unas camisetas vinculadas también al tema cardiovascular, en fin, me pidieron que enseñara la camiseta. A este sí que le pongo cara y lo conozco, porque además incluso lo he visto por el ministerio. Porque además este hombre trabajaba también para Europa. O sea, que se reunió con él. Sí, por ejemplo, con la crisis de Europa, quiero decir que sí. Cuando el escándalo estalla y el señor Koldo García es detenido, el PSOE sorprende haciendo una petición pública al señor Ábalos para que renuncie a su acta de diputado. En ese momento el señor Ábalos todavía no estaba imputado, de hecho no lo está a día de hoy, pero el hecho de que el PSOE pidiera que renunciara a su acta parecía dar a entender que el PSOE intuía que el entonces llamado caso Koldo no iba a salpicar únicamente al propio Koldo. La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido, en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Y es que la trama del señor Aldama, por la compraventa de mascarillas, había hecho negocios en varias instituciones, no solo en el Ministerio de Fomento, también lo había hecho en el Ministerio de Sanidad, que en ese momento lideraba el señor Illa, lo había hecho en la Comunidad de Baleares, que en ese momento presidía la señora Armengol, o en la Comunidad de Canarias, que en ese momento presidía el señor Torres, todos del PSOE, y en la gestión de todo ello había intervenido directamente el señor Koldo García, y si el señor Koldo García lo había hecho es porque se entendía que era el representante del señor Ábalos. Al final el señor Ábalos no quiso renunciar a su acta y lo que hizo fue darse de baja en el Grupo Parlamentario Socialista. Vuelvo a constatar que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito, y no será porque se me haya investigado al respecto. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria
como un corrupto cuando soy inocente. Ante lo cual el PSOE le suspendió de militancia. Lo primero que quiero decir es que para mí la situación, desde un punto de vista político y personal, es absolutamente desgarradora. Tengo el más alto concepto por José Luis, tanto personal como político. Si me hubieran dicho que la Ejecutiva Federal del PSOE iba a estar en el trance de pedirle a José Luis Ábalos el acta, porque él, ante una petición del partido, se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído. No es coherente con toda la trayectoria de José Luis Ábalos. El señor Ábalos había intentado recurrir su suspensión de militancia para evitar que acabara en expulsión, aunque parece ya bastante poco probable que lo consiga. Durante ese tiempo, los medios de comunicación habían seguido publicando cosas que conforme avanzaban le dejaban peor, especialmente The Objective, que fue quien sacó que el señor Ábalos llevaba a una acompañante de nombre Jessica a muchos de sus viajes. Y lo que es más intrigante, que el señor don Koldo García le pasaba una cantidad de dinero a la señora Jessica por acompañarle a esos viajes. Cuando me habla de correos del 18 y 19 y de cuestiones personales, ¿se refiere a esta tal Jessica de la que veo que se habla? No, pero es que a continuación... Usted tuvo una relación con la tal Jessica. Sí, como las que tienen normalmente todas las personas, ¿eh? No de otro modo. Ya, pero que los viajes se los pagaba ella y los alojamientos los hacía yo, pero a mi cargo. Nunca. Pero porque la gestión la hacía Koldo. Aunque luego la gestión la hacía Koldo. De confianza mía por la situación Koldo, aunque lo pagara que usted. Suponía pues, una situación difícil, anómala, es verdad. El correo que ellos han publicado y que da pie a todo este linchamiento, no es ella la que escribe. No, lo han tachado para que no se vea que es un correo fake. Le reclama a ella como en 1.500 euros por cada viaje que han bueno, hecho que no es verdad tampoco, incluso en eso. No, pero en absoluto. Pero el correo entonces lo ha fabricado alguien. Claro. Y es una trampa. ¿De P a P qué significa? Porque es de papá a papá. Es que lo hice yo. ¿Que lo hizo usted el correo? Sí. Fue una trampa que luego, pues mira, cosas de la vida, algún inescrupuloso y alguna desesperación pues ha hecho llevar a eso. Ahora sí que me he perdido el tiempo. No, es que claro, pues sí. ¿Lo hizo usted el correo? Porque Sí. ¿Para qué? Por una situación, porque quería pillar a ver, lo que nunca pensé es que eso luego se iba a utilizar así. ¿Quería pillar a quién? Bueno, es una cuestión de mi vida privada, ¿no? La semana pasada, un informe de la Guardia Civil desvelaba, en primer lugar, que el propio señor Ábalos había informado al señor Sánchez de la visita de la señora vicepresidenta de Venezuela 4 días antes de que se produjera, por tanto. Es decir, que la teoría de que se habían sorprendido, por lo menos tan sorprendidos no podían estar si 4 días antes ya lo sabían. El ministro Marlaska es que le llega información de que en ese avión parece que, por la información que le había llegado, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela. Pero asegúrate de que efectivamente no va a entrar en España. Sin embargo, como escucharán ahora, Sánchez sí ha reconocido hoy que tenía conocimiento previo de ese viaje. Lo dice ahora, un día después de que se conociera el informe de la Guardia Civil en el que precisamente aparece esta captura de pantalla con un mensaje de Ábalos en el que informa a Sánchez de ese viaje 4 días antes. Y Sánchez responde con una palabra: bien. Y esto ha dicho Sánchez esta mañana. Sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esto sumado al tema de que el mayor argumento del señor Ábalos para ponerse como alguien al margen de la trama del caso Koldo era que él no había tenido ningún tipo de beneficio económico con la trama. Pero el informe de la Guardia Civil da a entender que sí podía haber tenido beneficios económicos, aunque fuera a través de chalés o inmuebles regalados a personas de su entorno, entre ellos la mencionada Jessica. Ábalos estaba en el Delcy Gate, fue él el que invitó a Delcy Rodríguez a venir a España a través de una carta. Con la autorización de Sánchez, como hoy se ha conocido. Efectivamente, pero es que está también en el rescate de Globalia muy implicado, de hecho él era el ministro del ramo, está metido en el tema de las mascarillas porque su ministerio es el que le da los 2 contratos más cuantiosos a la trama Koldo, está metido en un nuevo escándalo que hemos conocido esta semana, que es el caso hidrocarburos, en donde él lo que hace es presionar al gobierno para que acaben beneficiando a una empresa
que luego a su vez a él le da un chalet en Sotogrande y le acaba pagando a la novia, a Jessica, ¿te acuerdas? La famosa Jessica de la que hemos hablado aquí tantas noches. Bueno, pues al final acaban pagando el alquiler a Jessica, los de la trama. El alquiler de su casa en Madrid, de 2.700 euros. Sí, le han pagado en torno a 88.000 euros de alquiler, al menos que se sepa. Entonces yo creo que hoy queda acreditado bastante bien que esto, como mínimo, es el caso Ábalos. Toda esta información deja destruido al señor Ábalos. Y habrá que ver si la onda expansiva se lleva por delante a alguien más. No solo porque el señor Illa, la señora Torres y la señora Armengol tuvieran negocios con el señor Víctor Aldama. Es que también doña Begoña Gómez tenía vinculaciones con don Víctor de Aldama. Y porque en los mensajes se hace referencia a un número 1. Lo que cabe preguntarse es si había tantos indicios de que el caso Koldo era un gran caso de corrupción, porque en las últimas semanas la oposición ha hablado muchísimo más de la cátedra de doña Begoña Gómez que del dinero presuntamente robado en la trama Koldo por comisiones ilegales a través de contratos públicos. Porque todavía la justicia no ha dictaminado, para su desgracia. Hermano, todo lo de la trama de Koldo, Bueno, lo de Koldo es una historia de superación. Estamos hablando de un hombre que empezó siendo portero de puticlub y llegó a ser la mano derecha de todo un ministro todopoderoso que a su vez era mano derechísima del presidente del gobierno. Tú lo cuentas y no te lo crees. Un portero de puticlub que llegue a mano derecha de un ministro, dices, eso es imposible. Luego te dicen que el ministro es Ábalos y dices... Cuando llegue el momento, Ábalos se sentará frente al juez y dirá, señoría, todo esto obedece a un triste malentendido. Aquella noche en Mallorca, cuando yo le dije a Koldo, consígueme las mascarillas. Y lo entendió mal.